conformación o creación del Estado y en particular del Estado Nacional en México, que no es exactamente igual al proceso de creación del Estado que hubo en Europa, que hubo en Estados Unidos, que hubo en otros lados. Por ejemplo, aquí, y eso nos va a marcar otra vez, por ejemplo, aquí, una primera característica ya la vimos, centralismo. Abro un paréntesis, ¿ustedes creen que ya no hay centralismo? Otra característica, dispersión del poder local, que pareciera ser contrapuesta a este centralismo. ¿Ustedes creen que ya no hay esta proliferación de poderes locales? Lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes sesiones. Y, como señala Córdoba, una tercera característica es quién es el actor que encabeza esta unificación nacional. Y va a ser el Estado. El que a su vez va a estimular la creación, quienes sean economistas lo entenderán, de un mercado nacional. Es primero el Estado y luego el mercado nacional. El Estado crea el mercado nacional. ¿Ok? En otros lados no es tan así. El mercado nacional se crea de manera paralela o incluso embrionariamente antes que el Estado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el gran objetivo de este periodo? Que yo creo que lo sigue siendo. Construir un poder político nacional. ¿Sí? Construir un Estado nacional. Y después de casi 3 décadas de que Porfirio Díaz logra, digamos, esta hazaña, hay que decirlo, otra vez, sin justificarlo, de pues mantenerse no de la mejor manera, pero recuerden lo que les acabo de decir, cómo se construye el Estado Nacional, pues a través de la centralización, el control de los poderes locales y de la conformación de un poder político nacional. Y aquí agregamos un tercer factor basado en una persona, que era la persona del presidente, es decir, Porfirio Díaz. Ese es el modelo. Este último componente pues es complicado porque las personas nacen y mueren. Entonces no se puede basar un modelo en una persona porque pues, va a ser temporal. Entonces, ¿qué sucede en noviembre de 1910? Bueno, pues que pese a que durante todos los mandatos de Porfirio Díaz como presidente, con excepción de uno, que es su compadre, él buscó crear un sistema digamos, que combinaba, lo vamos a ver en subsecuentes sesiones, no del porfirismo, sino del Estado, que combinaba otra de las características del Estado en general y del Estado porfirista en particular, que es la cohesión y el consenso. Entonces, como decía él, para los amigos, gracia y justicia. Para los enemigos, la ley a secas. Y la ley a secas podría significar cosas muy serias. Entonces, cuando ya no puede mantener esa cohesión y ese consenso, pero tomen en cuenta que él siempre se eligió, o sea, siempre hubo elecciones, fraudulentas, pero hubo elecciones. Bueno, cuando ya no puede mantener ese consenso ante pues, las sucesivas reelecciones y se desata la revolución de 1910, esta revolución va a transformar pues, muy radicalmente el país. ¿Y de qué manera lo va a transformar? Bueno, va a mantener, bueno, aquí hay otro elemento que es muy importante.
todo cambio social, dependiendo de su profundidad, de su intensidad y magnitud, por lo general tiene una continuidad, ciertos márgenes de continuidad. La revolución fue una revolución, ciertamente. Ahorita vamos a ver rápido cómo la revolución de 1910 cambió muchos aspectos del modelo porfiriano. Pero vamos a ver cómo conservó otros, o se conservaron otros. Bueno, entonces, como les decía, el porfirismo es la creación por primera vez en la historia política de nuestro país de un gobierno nacional fuerte. No lo habíamos tenido. Un gobierno nacional fuerte basado en la persona y la personalidad de Porfirio. ¿Okay? Cuando sucede la revolución, ¿qué hacen los revolucionarios? Pues como todo movimiento, ¿verdad? Es decir, nosotros somos, bueno, no sé si les suena familiar, ¿qué van a decir los revolucionarios? Nosotros somos diferentes, no somos iguales. Entonces, una costumbre de la cultura política postrevolucionaria, que por cierto creo que va a permanecer, es justamente esta distinción o contraposición entre los revolucionarios, la revolución, y el porfirismo. ¿Ok? O sea, los revolucionarios y lo que vino después de la revolución son diferentes del porfirismo. Entonces, la manera en que se concibe esta diferencia es a partir de la negación de cualquier similitud. Es decir, el porfirismo es un periodo que nos quedó atrás, ¿no? Y bueno, todo lo que viene después es diferente. Ahora bien, es cierto que... Sí, perdona, Iris. Sí, gracias, doctor. Bueno, a mí lo que me llama la atención de estos primeros análisis que hace Córdoba, que es la primera vez que yo tengo la oportunidad de leer, es justamente lo que él llama como después de el proceso revolucionario, que desde mi punto de vista es legítimo en el sentido de que se organiza una clase social por lo menos, ¿no? Que creo que es el que da fuerza a esas grandes revoluciones que ha vivido o que hemos tenido en México. Sin embargo, algo que Córdoba creo que deja ver en ese texto es que la clase burguesa o la clase acomodada eh, financian las revoluciones, ¿no? Eso es en muchos aspectos. Financian porque finalmente no quieren perder su estatus, ¿no? Su poder, incluso su clase, ¿no? Sin embargo, las revoluciones no se hacen sin la masa popular, el pueblo organizado, ¿no? Que finalmente, después de la revolución, considero que las élites burguesas siguen manteniendo el poder, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Estado ahora con este análisis? Institucionaliza esas luchas, ¿no? Algo que habla Córdoba después de ese consenso organizado, ese consenso organizado es controlado e institucionalizado por el Estado, ¿no? Cuando habla de institucionalizar, dice no es que se haya traicionado a la democracia o al origen del movimiento, ¿no? Es que ese resultado se jala hacia el Estado, se institucionaliza, ¿no? Y pierde fuerza esa parte, ¿no? Porque ahora, después de la Revolución Mexicana, bueno, hubo el reparto agrario, sí, pero se crean grandes latifundistas. O sea, no es verdad
que la gente mexicana, la mayoría del pueblo, haya tenido un beneficio, ¿no? Hubo latifundios, aunque también hubo ejidos, es verdad, compartidos, pero ¿cuál es la lectura de la realidad? Entonces, en esa situación hago un ejemplo con Morena, ¿no? Que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí surge de un gran movimiento popular, de luchas y demás, pero ahorita es absorbido, justamente el gobierno en turno se absorbe por políticas del Estado, se institucionaliza esa cuestión, ¿no? Entonces, al llegar al poder, se cambia de forma. Entonces, después de ser ese gran movimiento de donde surge, ¿no? Surge de gran movimiento popular de masas desde antes del 2000, ay, no sé, del 18, 16, no sé cómo vienen sus movimientos, pero ya son Estado, o sea, ya es parte del Estado, es parte de la burocracia, y creo que es algo que me llama la atención de este texto de Córdoba, es cómo esas luchas sociales se institucionalizan en un gobierno, ¿no? Nada más dejaría hasta ahí mi comentario. Gracias. Bueno, fíjense que es muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta en este texto, el Estado es muy importante. Sí, bueno, había pensado pasarles una exposición, una presentación de una politóloga norteamericana que ha estudiado el Estado desde una perspectiva de sociología histórica. Se llama Teta Skocpol, pero bueno, es un poco larga, entonces yo creo que ya no nos va a dar tiempo. Pero ella justamente habla de este asunto de cómo el Estado es un actor con derecho propio. Y un poco lo que acaba de decir usted, Ana, que tiene consecuencias complicadas. O sea, fíjense ustedes cómo se van pareciendo las diferentes etapas, aunque son momentos distintos, ¿no?, de la historia. Cuando yo estudiaba la licenciatura, bueno, el Estado se veía como el ejecutor de las clases, digamos, que tenían el poder de ese Estado, quienes fueran. Posteriormente, bueno, vamos a ver algo, sobre todo con la lectura de Mirta, esa concepción fue problematizada y ha ido cambiando. Pero básicamente se veía el Estado como el poder que lo podía tomar una clase social o un grupo social o un actor político. ¿Okay? Entonces ese Estado pasaba a ser de ese actor. ¿Ya? Que es lo que va a criticar Foucault, por cierto, en el sentido de que el poder estaba ahí en el Estado. Bueno, está en el Estado, sí está ahí, pero no solo. Y ya lo vamos a ver cuando abordemos justamente tanto el concepto como ya los materiales, los textos específicos que estudian la gobernanza en territorios locales. Bueno, ahora, ¿ustedes qué opinan? A ver, no quiero ganarme su animadversión, pero la discusión, es decir, el debate podría seguir ahí. Basta con que un actor se apodere del Estado para que el Estado se convierta, digamos, en una expresión de ejercicio del poder de este actor. A ver, ahora tenemos una presidenta y esta presidenta dice, pues todas las mujeres estamos aquí. Bueno, no quiere decir que sea lo mismo, no quiero decir que sea lo mismo, no es lo mismo. Y qué bueno. Pero basta con eso. ¿Ustedes creen que basta con eso? ¿Sí me explico? Esa ya es otra problemática en la que no me voy a meter, pero que si ustedes se dan cuenta se relaciona con lo que estamos viendo. Porque los marxistas creían que el Estado era un medio, pero no se podía, igual que Arnaldo Córdoba, no se podía hacer el cambio social, político, etcétera, sin el Estado.
Entonces, ahora el tema es, y por ahí veía un artículo bien interesante, no me acuerdo, era algo así como qué tanto ha cambiado la política en aquellos casos donde las mujeres han estado. O sea, por ejemplo, que han sido legisladoras, no lo he leído, les soy sincero. Pero sí leí en algún momento algún trabajo sobre la India que sí decía que había cambiado. O sea, cuando las mujeres, por ejemplo, eran el equivalente de presidentas municipales, había cambiado. Sí había cambiado, y mucho. Pero obviamente quizás no en todos los casos. Perdón, don José Elías, usted quería comentar algo. Y mientras lo escucho, si me perdonan. Sí, doctor, creo que cortó su llamada antes. No, adelante, adelante. Tiene apagado su micrófono, doctor. Lo escucho. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ajá, bueno, de la pregunta que hacía el doctor ahorita sobre si es necesario nada más, hay una película japonesa, tiene muchos años, Akira Kurosawa, algo así más o menos se llama, algo así. Ahí si lo buscas Ada, ahí lo vas a encontrar. Se llama Los Siete Guerreros o Los Siete Samuráis, que esa película dio pie a la futura película de Hollywood, esta película taquillera de Los Siete Magníficos. Esa película trata sobre justamente esa parte. Como no lo dice así como tal, pero habla y trata sobre cómo se crea un protoestado, algo así como los inicios de un estado, ¿no? Un pueblo de allá de Japón, de esos años, sufría los embates de mercenarios, sufría los embates de personas que iban a asaltar, robos, violaciones y todo esto, ¿no? Entonces el pueblo decide organizarse y como son un pueblo con cierta parte económicamente activos, pueden pagar a un grupo de samuráis su seguridad. Entonces estos samuráis llegan y a través de ellos el pueblo llega a garantizar cierta paz dentro de la sociedad. Empiezan a defender este territorio que ellos tienen. Entonces, que si es necesario, sí es una parte, pero creo que la legitimidad también por parte del colectivo le da esa pertenencia de poder. Aquí, por ejemplo, lo que hemos estado platicando, lo que se está platicando, lo que se está analizando, el Estado siempre está. Apenas tuvimos la ponencia de nuestros trabajos en el INA, y alguien me preguntaba a mí, decía, es que si el Estado fuera débil, si fuera débil, no habría, por ejemplo, decía él, están las escuelas de la Benito Juárez, por ejemplo aquí en Guerrero, ¿no? En Colorado, por ejemplo, está una escuela de medicina natural, creo, algo así. Hay una de veterinaria acá en Acatepec, aquí en Quechultenango, en Mochitlán, no sé, no recuerdo dónde. Hay otra escuela, no sé, de enfermería, creo, también de la Benito Juárez. Y él decía, pues el Estado ahí está, y claro, efectivamente, el Estado siempre ha estado ahí. Y tal es el caso de este periodo de retroceso de la mal llamada guerra sucia,
en los 70, en los 60 aquí en Guerrero, obviamente ahí estuvo el Estado. Que el Estado se maneja de manera selectiva, de manera intermitente, lo hace. ¿Por qué? Por funciones del sistema de producción. Atiende más las cuestiones de inversiones privadas a las cuestiones sociales. Esta ruptura que existe entre el gobierno y la sociedad civil. Entonces, yo digo que, bueno, en la perspectiva de lo que uno tiene, no es necesario que la persona llegue, porque a final de cuentas, el poder no sé, habría que estudiar esa parte sobre el poder, qué se entiende, características sobre el poder, porque por ejemplo, en lugares muy conocidos actualmente, el circuito de Río Azul, la Sierra de Guerrero, esta zona que tengo yo en estudio en Chilapa de Álvarez, toda esa parte, el poder, en cierta manera, no lo ejerce el Estado. El poder lo está ejerciendo un grupo de personas que están conformadas, y hay algo que comentaste tú hace ratito, muy bien que lo comentaste, que una característica del Estado es la gobernanza. Fíjate que de lo que yo he estado leyendo de la gobernanza no es en sí una actividad que el gobierno practica. No es, ahorita, en estos tiempos ya no es exclusivo esa gobernanza, porque en estas lecturas que he estado haciendo para lo de mi trabajo, la gobernanza justamente, no recuerdo el nombre de ahorita, dice que la gobernanza no es única y exclusivamente ejercida por el gobierno, sino por un grupo de personas afines hacia un objetivo, tanto de cuestiones de seguridad, cuestiones de administración pública, cuestiones en varios ámbitos. Esta gobernanza, por ejemplo, en estas zonas que se están viendo, ahí la gobernanza la están ejerciendo ellos. Tixla es un clarísimo ejemplo. Una gobernanza que en cierto modo pudiera decirse que es estatal, porque hay un presidente municipal. Sin embargo, todo el aparato de seguridad pertenece a otro, no pertenece justamente a estas cuestiones legales, no atiende a estas cuestiones legales. Entonces, sí, el Estado está, pero de una manera intermitente, selectiva, que cuando se presentan ocasiones para hacer presencia, se hace, y ahí está. Sin embargo, esta cuestión, este ejercicio de la gobernanza no es exclusivamente del gobierno, de una práctica única del gobierno. Nada más, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, mire, ya vamos a ver el concepto de gobernanza. O sea, cómo se diferencia el concepto de gobernanza de gobernabilidad. Les adelanto que esto que estamos viendo está relacionado más con gobernabilidad, pero ya vamos a ver con calma las diferencias entre gobernanza, gobernabilidad y gobernabilidad territorial. Y obviamente, ¿por qué la gobernanza pues está vinculada, como usted lo señala, a más de un actor? Pero también hay que tener cuidado, porque ahorita, digamos, tuvo su auge la gobernabilidad, se mantiene, como les decía, no es un concepto que haya desaparecido. Hay muchos autores que hablan de gobernabilidad, específicamente de gobernabilidad democrática, pero ahora el concepto que está en boga es el de gobernanza. Y hay gobernanza de todo. Es decir, hay gobernanza territorial, hay gobernanza económica, ambiental, de gestión urbana, metropolitana, electoral, bueno, hay de todo tipo, ¿no? Pero ya lo vamos a ver con calma. Híjole, mire usted, ya son las 12:17. Les dije que
híjole, sí nos iba a llevar algo. A ver, voy a tratar de abreviar, ¿no? Porque hay muchos temas interesantes, es decir, podemos relacionar lo que estamos leyendo con, obviamente, con lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y yo no les voy a tirar línea, obviamente, ni política, ni conceptual, ni teórica. Más bien, lo importante es que ustedes reflexionen, porque de lo que se trata es de que en su proyecto de tesis ustedes puedan entender la realidad tal y como está ocurriendo y no como refugiarnos en un discurso o en un enfoque que de antemano ya nos dio las respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ocurre siempre es algo específico, ¿ok? O sea, hay muchos estados, pero el Estado mexicano, no sé, como les decía, no se parece a... Bueno, se parece al inglés, pero sobre todo resaltan sus diferencias. ¿Ok? Y entonces, si ustedes van a estudiar una realidad local, pues entonces tienen que explicarnos esa realidad local, ¿no? Si ustedes me dicen que pues es lo mismo desde la época de Moisés que hasta la fecha, pues ya me sé, entonces ya conozco el guión. No, explícame cómo ocurre ahora, teórica, metodológica y empíricamente, ¿no? Y eso es lo interesante, porque si no la historia ya estaría escrita, ¿no? Pues sería lo mismo, una reiteración de lo mismo. Bueno, regresando a Córdoba, él nos muestra, como les decía, que la historia no es la reiteración de lo mismo, pero sí hay continuidades. Entonces, como les comentaba, los actores políticos y los revolucionarios y posrevolucionarios no son la excepción, buscan diferenciarse y decir, nosotros no somos iguales, nosotros somos diferentes. Sin embargo, hay continuidades y dice Córdoba que si pensamos, por ejemplo, en las clases sociales, con algunas diferencias, son casi las mismas. Y luego hay otro aspecto que es muy interesante, dice Córdoba. En realidad el Estado posrevolucionario va a tener acceso a un poder que jamás soñó el porfirismo. Es decir, una serie de circunstancias excepcionales que los porfiristas, Porfirio Díaz, habría querido tener, pero que no tuvo. ¿Cuáles son? Primero, Porfirio Díaz ejerció su poder en el marco de la Constitución de 1857, que era una constitución que había limitado mucho al poder ejecutivo, precisamente porque lo que se quería era evitar estos hombres fuertes, ¿no? Y entonces la Constitución de 1857 es más como parlamentaria que presidencialista, para poder controlar a Satana y a todos los poderes que intentaban hacerse con el control del Estado. Pero esta Constitución de 1857 le va a poner muchas restricciones a Porfirio Díaz. Entonces, por eso les decía, pues él fue muy hábil. Entonces gobernó realmente con poderes extraordinarios. ¿Ok? En cambio, ¿qué va a suceder después de 1917 cuando se aprueba una nueva Constitución? Sobre todo con los gobiernos postrevolucionarios, porque cuando Venustiano Carranza fue presidente ya se había aprobado la Constitución del 17. Pero él, a ver, ese es otro tema que es bien interesante. El hecho de que se apruebe una ley no quiere decir que esta automáticamente se implemente. Puede nunca implementarse. Hay que tener cuidado. Entonces ya se había aprobado la Constitución de 1917, pero al igual que Porfirio Díaz, Venustiano Carranza gobernó con poderes extraordinarios. Porque no se puede aplicar una ley también, eso sí hay que entenderlo, una constitución más bien, no se puede aplicar de manera inmediata.
Entonces, la primera diferenciación entre los gobiernos de la posrevolución y los revolucionarios es la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1917 va a ser al revés que la del 57. Se va a dar cuenta de que al, comillas, pobre presidente no le dieron poder legal. Entonces va a ser una Constitución no solamente presidencialista, sino que va a crear las condiciones para que el presidente tenga poderes, diría Jorge Carpizo, incluso metaconstitucionales. ¿Ok? Es decir, las limitantes o limitaciones que tenía Porfirio Díaz van a desaparecer en la Constitución de 1917. Y luego la Constitución también va a incorporar sobre todo en algunos artículos como el 27 y el 123, parte de las demandas que se hacían. Aquí no vamos a entrar en ese tema, pero tiene una historia, ¿eh? No crean que la incorporación de estas demandas fue automática. No querían, no se quería. Pero hay una historia ahí de cómo finalmente se logró, bien bonita, que estas demandas se incorporaran. Entonces, esta nueva constitución que va a permitir, en segundo lugar, una reorganización radical del Estado. Le va a dotar de nuevas atribuciones al Estado a través de este presidencialismo exacerbado que desde entonces vamos a tener en nuestro país y también en nuestro Estado, ¿verdad? No a través de la figura del presidente, pero sí del Ejecutivo, es decir, del Ejecutivo a nivel federal y a nivel local. Entonces, con este presidencialismo que contiene la Constitución de 1917, la nueva organización del Estado, o más bien, la nueva organización del Estado va a ser lo novedoso, pero lo que no va a ser tan novedoso es que se va a seguir considerando al Estado como la palanca o el instrumento por excelencia. ¿Para qué? Para transformar al país económica, política, social y culturalmente. Nada más que ahora ya no va a ser a través de una persona, es decir, a través de la dictadura personal del general Díaz. Lo que va a hacer la Constitución de 1917 es algo que Díaz ni siquiera se imaginó. Ahora ya no se va a poder gobernar de manera un tanto, dice Córdoba, caprichosa a través de facultades extraordinarias. Se va a gobernar a través de la Constitución. Pero esta Constitución va a conservar parte de esta sujeción de los poderes legislativo y judicial al Ejecutivo. Esa tradición de gobierno se va a mantener. ¿Ok? Y eso no es novedoso. No él cita a un jurista porfirista, don Emilio Rabasa, que escribió un libro que se llamó La Constitución y la Dictadura, y él allí justifica el porfirismo y dice que no era posible que hubiera división de poderes, Estado de Derecho, etcétera, porque eso le quitaba márgenes de actuación al Poder Ejecutivo, que no debería haber controles sobre la actividad del presidente. Entonces, la conclusión fue, claro, de don Emilio Rabasa, que el país necesitaba un gobierno fuerte, como dice el título del capítulo. Y eso fue lo que retomó Venustiano Carranza. Necesitamos un gobierno fuerte que termine con el despotismo, con la ilegalidad, etc. Entonces, hay que retomar esos dos puntos porque son importantes. Pero también hay diferencias, ¿no? Y un punto muy importante es entre el porfirismo y los regímenes revolucionarios y postrevolucionarios, es el nuevo poder que va a adquirir el Estado, el gobierno
gobierno y específicamente el Ejecutivo. Entonces, lo que va a crear la Constitución de 1917 es todo un sistema, todo un modelo en el que quien va a hacer la conciliación de los diferentes actores y grupos sociales va a ser el Ejecutivo. Y aunque la Constitución no contemplaba, obviamente no podía hacerlo, otro factor que va a ser el que termine de, digamos, rematar este modelo, va a ser la creación de un partido político. Se crea un partido político de la revolución, que a la larga va a ser el PRI. Y entonces va a ser a través de la figura del Ejecutivo, del presidente, de este partido que se va a crear, como ya la característica personalista de Porfirio Díaz se va a dejar a un lado. Ahora va a ser algo más institucional, más sistémico. Como dijo Plutarco Elías Calles, vamos a pasar del gobierno de los hombres, entre paréntesis de las mujeres, porque pues eran hombres, y concretamente eran sonorenses, al gobierno de las instituciones. Entonces, esa va a ser una diferencia fundamental. Pero la otra es que ahora el Estado, y es algo de lo que recientemente se empezó a escribir y analizar, el Estado va a tener la capacidad legal, bueno, el Estado para empezar va a ser ahora propietario, porque la Constitución dice que todo lo que está en los mares y debajo de la tierra, ¿de quién es propiedad? Del Estado. ¿Es propiedad privada? Si usted encuentra petróleo en su predio, del Estado. Suyo. Es Exactamente. Exactamente lo que va a hacer la Constitución de 1917 es poner límites a la propiedad privada. Sí, incluso en nuestro territorio, ¿no? Bueno, en nuestra geografía, creo que somos dueños de hasta 5 metros, ¿no? De lo que hay debajo, después creo de 10 metros es del Estado. Incluso... Bueno, mire usted, no, perdón que le interrumpa, no es en términos de metros. Simplemente, si por ejemplo en su predio, en su propiedad hay oro, plata, petróleo, bueno, ahora litio, y ese está a 5, 10, 15, 20, 100 o 500 metros, eso ya no es su propiedad. Eso ya, ¿de quién es propiedad? Pues del Estado. Ah, pero no dicen del Estado. Del Estado. No, la Constitución no dice del Estado. A ver, ¿cómo dice? De la nación. Exactamente, porque del Estado, como les decía al principio, el Estado suena agresivo. El Estado suena a nosotros los que tenemos el control del Estado. Entonces, ¿cómo dice en la Constitución? La nación. La nación. Porque en la nación, ¿quiénes están? Todos los mexicanos. Pues y todas. Entonces, la Constitución de 1917 va a establecer que la nación, pero usted lo acaba de decir muy bien, nada, pero ¿quién es la nación en realidad? Pues el Estado. Sí, el Estado. Entonces, la nación es la propietaria de los recursos naturales del Estado. El petróleo, que era lo que más le interesaba en ese momento, pero también todo lo que está en el mar, etcétera, ¿no? Es decir, el Estado pasa ahora a ser propietario y tiene la capacidad legal de expropiar, ¿eh? O sea, la propiedad privada es yo tengo mi propiedad y nadie me la puede quitar, ni el Estado. Pues te equivocas, porque el Estado sí te puede expropiar. No solamente porque es el propietario de estos recursos públicos, perdón, de estos recursos naturales, sino también por razones de utilidad pública. Entonces, por ejemplo, sí. Entonces, en palabras de Córdoba, el Estado se vuelve como un árbitro, ¿no? Así lo entiendo, entre algunas cuestiones, ¿no? Pero también como un toma de decisiones suprema, ¿no? A través de algo que se institucionalizan como son los partidos políticos, ¿no? Posteriormente, con la CTM, que yo pensé que era algo, no sabía que era una confederación de trabajadores mexicanos, ¿no? Antes del PRI, ¿no? Bueno, mire, todo tiene una historia.
El problema es que no podemos conocer esa historia. A mí me gusta en términos coloquiales hablar de chisme. Si pensamos en los vecinos, por ejemplo, aquí los vecinos de mi calle, todos tienen su historia. Yo no la conozco, pero tienen su historia. Y si quisiéramos entender la vida de mis vecinas y mis vecinos, pues creo que sería bueno conocer su historia. Porque nosotros siempre tenemos una idea de las cosas. Pero tener una idea no significa que esta sea la más adecuada, ¿verdad? Para que esa idea se acerque a la realidad, necesitamos información y necesitamos un enfoque, un concepto, que es lo que le va a dar sentido a esa información, ¿no? La realidad cambia, tiene una dinámica. Cambia. El reto siempre es entenderla. Pero para entenderla, necesitamos conocerla y necesitamos estos instrumentos teórico-conceptuales y metodológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy tratando de curarme. El tema es que entonces que el Estado, después de la revolución, se va a volver más poderoso. Se va a volver un árbitro, pero fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Y díganme si no les suena parecido. Efectivamente, se convierte en un árbitro. Pero es un árbitro que también juzga sobre sí mismo. ¿Y cómo cree que va a juzgar ahí? O sea, ¿cuál es un principio básico, digamos, del Poder Judicial, o más bien de la ley? Que nadie puede ser juez de sí mismo, ¿verdad? Porque si yo soy juez de mí mismo, pues yo ya tengo un interés ahí. Y obviamente voy a beneficiar ese interés. Bueno, eso es lo que sucede a partir de la posrevolución. Y creo que es lo que sigue sucediendo ahora, me parece. Pero además esto se convierte en una costumbre, en una tradición y finalmente en una cultura que, cuidado, no se queda en el Estado. Porque el Estado está, ¿se acuerdan que lo habíamos al principio? Está Estado, sociedad. Y están interrelacionados. Entonces, el Estado es más o menos como la sociedad civil. Y luego la sociedad civil se hace más o menos como es el Estado. Entonces este principio que acabamos de ver se reproduce a todas las escalas, no solo a nivel federal, político, sino también a nivel social, económico, y desde la federación hasta el barrio, la colonia, bueno, hasta el CITES, se reproduce en todo. ¿Ok? Bueno, entonces, el Estado pasa a ser un Estado, muy bien decía Ada, árbitro, mediador, pero también pasa a ser un Estado paternalista. O bueno, hoy diríamos, a ver, ¿cómo diríamos hoy, Ada? Asistencialista, asistencial o asistencialista. Bueno, mencioné, sí, claro, también asistencialista, exacto. Pero yo mencionaba el adjetivo paternalista. ¿Cómo dirías tú? Claro, paternalista. No, creo que no. Hoy diríamos patriarcal. También, patriarcal. Hoy diríamos un Estado patriarcal. Entonces es un Estado árbitro, es un Estado asistencialista, es un Estado que en su momento fue paternalista, ahora diríamos patriarcal. Y otro aspecto muy importante, es un Estado reformista. Es decir... Y socialdemócrata. Bueno, esa es otra historia aparte. A ver, esto es muy importante, fíjense tú. El Estado tiene el Estado moderno en general y mexicano en particular, tiene otro atributo que es muy importante. Y quiero que lo registren porque cuando vemos el tema de la gobernanza va a surgir. El Estado es un actor muy especial, no es cualquier actor. ¿Por qué no es cualquier actor? Bueno, como decía Max Weber,
el Estado es, y aquí ya otra vez estamos relacionándonos con su tema, don José Elías. ¿Qué es lo que define un Estado? Lo que define un Estado son dos cosas. Uno, que tiene el monopolio legal y legítimo de la violencia en un determinado territorio. Eso permite que el Estado pueda matar a alguien legalmente. Eso permite que el Estado convoque a sus ciudadanos para que se maten con los ciudadanos de otro Estado. Se llama guerra. Y eso no es un delito. Matar soldados no es un delito si es guerra. La otra característica fundamental de un Estado es que puede venir y decirle, me vas a pagar esto. Es decir, cobra impuestos. Y aquí otra vez ya entramos al tema de don José Elías. Desconozco el suyo, Ada, por eso no lo menciono. Es decir, el Estado teóricamente tiene el monopolio de la violencia y tiene el monopolio de cobrar impuestos. Hoy en día vemos que eso no es tan cierto, ¿verdad? Pero ambos están basados en ¿qué? ¿Quién es el único que puede crear, o como acabo de decir, modificar, es decir, reformar la ley? El Estado. El Estado es el único que puede crear y cambiar la ley. Ningún particular puede crear ley. Y eso lo hace un actor, como vamos a ver, cuando abordemos la gobernanza, muy, pero muy especial. Entonces ahora no se permite la violencia, todo se hace a través de reformas. Reformas económicas, reformas sociales, reformas políticas, reformas electorales, etc. Y ahora el presidente va a ser el árbitro, el mediador entre los diferentes intereses. Y esto le va a ser a los diferentes gobiernos posrevolucionarios muy útil, porque va a permitir que los dirigentes del Estado y de los actores colectivos, sociales, económicos, políticos, como la CTM, que tiene su historia también, pasen a estar bajo control del Estado. Le va a permitir además movilizar a las masas, porque también hay otro elemento que es muy importante del Estado. El Estado es un factor de ¿qué? Y solo lo puede ser el Estado, teóricamente, de unidad y de cohesión social. Entonces el Estado, y aquí ya se relaciona ahora sí con la nación, es el que no solamente puede crear unidad y cohesión nacional, sino también una identidad nacional. O sea, ¿qué significa ser parte de una nación? Y aquí ya hablamos de otro tipo de expresiones más culturales, artísticas, en fin, de todo tipo, ¿no? Sí, identitarias, ¿no? Identitarias. Correcto, correcto. ¿Qué va a construir el Estado postrevolucionario? Una identidad nacional. Una identidad nacional que a partir de la década de los 80, yo creo, quizás fines de los 70, va a ser puesta en cuestión. Y que fíjense, otra vez, es mi opinión, que yo creo que ahora está muy cuestionada, pero que no tenemos otra identidad en este momento alternativa. Y cuando no hay una alternativa, aunque esté cuestionada, se queda la que está. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora, pero el Estado ha sido muy hábil, ahora, por ejemplo, hay un discurso reivindicatorio de los pueblos originarios. Se incorporan, simplemente lo incorpora el Estado a su discurso. Afromexicanos ahora, ¿no? También afromexicanos. Bueno, hay una gran cantidad, ¿no? Yo ahorita estoy asesorando una tesis de doctorado de un muchacho que está estudiando los movimientos trans. Sí. Y él específicamente dice, no voy a estudiar género, es trans. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya se hizo todavía más complejo, mucho más diverso. Entonces, bueno, no me quiero extender más, pues ahora, a diferencia de los periodos anteriores, el presidente va a gobernar sobre todo a partir de la Constitución.
Y entonces, durante todo este periodo que va a haber, pues va a haber elecciones. Y aunque podemos hablar de que hay una transición en el 2000, una transición electoral, siempre hubo elecciones, ¿eh? Todos los presidentes fueron electos, como nuestro rector. ¿Por qué? Porque, lo decíamos al principio, el Estado es legitimidad y es consenso. Si no hay legitimidad y consenso, ya estamos en una situación complicada. Entonces no va a haber ningún Estado, estoy hablando aquí de México, ¿no? O sea, no va a haber ningún gobernante del Estado mexicano que no sea electo. Si no es electo, cuidado, porque si a los electos los cuestionan, ahora imagínense un gobernante no electo. Entonces, bueno, esto es lo que lo que nos plantea Córdoba. Y fíjense qué interesante, porque la historia no es lo que queremos hacer nada más, sino aquello que al querer hacer algo no lo esperábamos, pero se produce. ¿Ok? A lo mejor va a sonar muy feo, pero pues yo me relaciono con alguien, ¿no? Y a lo mejor no lo tenía planeado, pero pues llega alguien. Así son las cosas, ¿sí me explico? Llega alguien, me refiero a un bebé, pues, ¿no? Pero es real, ¿ok? Entonces, los líderes de la postrevolución, ¿qué querían? Bueno, querían cambiar las cosas, pero terminaron haciéndolo digamos, aunque cambiaron muchas cosas, terminaron haciéndolo a través de la continuidad con el pasado, porque sobre todo Obregón y Plutarco Elías Calles ejercieron un liderazgo personalista. No olvidemos que la revolución de 1910 tenía como lema el sufragio efectivo y no reelección. Y resulta que Álvaro Obregón se reeligió en 1900, creo que fue 27, una cosa así, 28. Hicieron una reforma constitucional para que se reeligiera, no de manera consecutiva, ¿verdad? Pero se reeligió. Nada más que lo mataron. Ya no pudo ni siquiera tomar posesión. Ganó las elecciones, pero no pudo tomar posesión. En fin, entonces, ellos todavía fueron un liderazgo personalista. Eso fue lo que ellos conscientemente que querían hacer, cambiar las cosas, pero no se daban cuenta que lo estaban haciendo igual que por Díaz. ¿Por qué? Porque el poder político todavía era personalista. Pero tampoco se dieron cuenta que al hacerlo así, el resultado de todo este proceso iba a ser, por lo menos durante un buen periodo, sepultar el poder personal. Porque a partir de Cárdenas, bueno, de un poco de, ya desde el Plutarco Elías Calles, pero más a partir de Cárdenas, el poder personal ya no va a ser un elemento fundamental en México, sino que quienes van a elegir al candidato a la presidencia, los diferentes sectores que componen el partido. Aunque el partido ha sido parte de claro, no, por supuesto. Por eso les decía, es a todo dar ser pues y parte de uno mismo. Sí. Y como les digo, esa es una tradición, de hecho ya es una cultura política que persiste hasta nuestros días. Desde la presidencia de la República, pasando por el gobierno del Estado, la rectoría, el CIPES y más abajo, donde quieran. Así es. Yo creo, doctor, que le robé la palabra, disculpe, doctor. No, por favor, adelante. Yo creo que a partir de Cárdenas, doctor,
no por nada le decían Tata, no por nada le decían el Tata Cárdenas. A partir de Cárdenas empiezan a amalgamar todos estos sectores, la CTM, la CRO, todos estos sindicalismos comienzan, porque hay una cosa muy curiosa. La Constitución de 1917 justamente está aplicada como socialista, que debería ser una no recuerdo bien las palabras, una nación socialista, un gobierno socialista, no recuerdo bien, pero está plasmada en la Constitución que tenía que ser socialismo, la ideología que debería guiar. Entonces, a partir de Lázaro Cárdenas, justamente se empiezan a unificar. Cárdenas logra hacer todo este consenso, esta legitimación justamente a través de las bases populares, a través de los sindicatos, en donde le permite a él tomar este tipo de decisiones. La cuestión, lo más grande pues es la nacionalización del petróleo y a través, bueno, de qué fue, pues fue de las bases populares. Yo creo que lo que usted comenta, justamente esta parte paternalista de estos gobiernos, yo creo que se acabó de cuajar de ahí de Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí esta identidad nacional justamente comienza a generar ya, a establecerse como el ideario en la colectividad mexicana, porque empiezan a salir, por ejemplo, decía usted, los artistas, ¿no? Alfaro Siqueiros, las películas, empiezan a hacer el famoso cine de oro en México, con esta identidad del hombre bigotón y que canta y que se echa sus chelas y bueno, esta construcción identitaria que de lo que es un mexicano empieza a tener un surgimiento, un auge muy poderoso a partir de ese tiempo, que bien lo dice, allá por los 70 ya empieza a decaer. Bueno, pero ¿por qué? Entonces estos constructos obedecen justamente a lo que usted comentaba ahorita, a estas personalidades presidencialistas. Entonces, ya después, bueno, ya empieza a formarse más con una cuestión, a lo mejor en la Carta Magna, que es la Constitución, pero bueno, nada más, doctor, gracias. No, gracias a ustedes, don Elías. Pues miren, les propongo, ya son las 12:50, que hagamos unos 5 minutitos de receso. Y bueno, no le quiero poner límite, porque yo no me puse límite, sería injusto que lo hiciera. Pero ahora sí que, pues ya usted expondría el tiempo que considere conveniente y nos quedaríamos el tiempo que también ustedes consideren pertinente, pues para no